Bueno, jóvenes, entonces así es el ejercicio, como lo finalizó la compañera. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, Sí. ese ejercicio no se resolvería de otra manera, porque es que eh, si nosotros nos podemos pues a mirar el ejercicio, pues dice que el nivel de eficiencia es bajo, porque ellos tienen pues todas los elementos de protección y todo eso. Y si nosotros nos vamos pues al cuadrito en el documento, dice en el significado de ese valor, dice, estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención 4. Veas de la tabla 8. Entonces dice que, pues, o sea, yo digo que no tendríamos que hacer ninguna fórmula ni nada, sino que simplemente clasificarlo de una vez como nivel de riesgo 4 y sería pues valor de riesgo 20 y ya, porque no, pues, si ahí nos dice en la tabla que eso de una vez se le da un nivel de riesgo, pues un nivel de riesgo 4, pues ya no tendríamos que calcular ni probabilidad ni consecuencias al tener pues unas altas, ¿cómo es que se dice? Un alto nivel de eficiencia, pues un nivel de eficiencia muy bueno, pues que tenemos solos protecciones. No sería así el ejercicio. Pues yo lo resolví como ella lo hizo, pero después me puse a leer y pues haciendo debate con otros compañeros también llegamos a esa conclusión, porque en ese cuadro dice esa partecita que yo le digo. Bueno, listo. Lo que usted interpreta es esto que está en esta parte del cuadro, que dice, estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo de intervención 4, que sería 20, ¿cierto? Mantener medidas de control existentes, pero se debería considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo es aceptable, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Y es que recuerde que yo les señalé con resaltador esta parte porque les decía que esto les facilitaba un poco el proceso. ¿Por qué? En este texto que utilizan en el significado combinan dos aspectos, efectos y medidas de control. Si nosotros miramos, por ejemplo, el primero, se han detectado peligros que determinan como muy posible la generación de incidentes. Mire que estamos hablando de los efectos que podría generar el peligro o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. Lo mismo con cada uno de ellos. En el que no se asigna valor, no se ha detectado peligro o el conjunto de medidas preventivas existentes es alta. Entonces, analizando el nivel de deficiencia tal como lo plantea la norma, combina esas dos cuestiones, medidas de control y efectos. Pero hay un choque o hay una contrariedad porque puede haber muchas medidas de control, ¿cierto? Ya llevándolo en un escenario real,
pueden haber muchas medidas de control. Sin embargo, el peligro podría significar efectos o consecuencias graves para la salud, por ejemplo. Entonces, no es conveniente solo basarnos en las medidas de control para hacer la evaluación del riesgo, sino que debemos de analizar los otros ítems, porque si yo solamente me fijo en las medidas de control, no estoy teniendo en cuenta el tiempo de exposición, cuánto tiempo está expuesto el trabajador a pesar de que hayan medidas, qué efectos podría generar el peligro a pesar de que hayan medidas. Entonces, si contemplamos el significado completo como nos lo da la GTC 45, podríamos interpretarlo como usted lo acaba de decir, pero no sería un análisis completo de la evaluación del riesgo porque estaríamos dejando de lado los aspectos que le acabo de mencionar, que son el tiempo de exposición y el nivel de consecuencia. Entonces, por eso es importante que no solo miremos esta parte del nivel de deficiencia cuando no se asigna valor e ir de 1 al 4, sino analizar las otras variables que les digo. Es por esto que no se hace solo pues directo al 4, sino que se hace el proceso completo. Listo. Bueno, listo, profe, muchas gracias. Listo, entonces dice, a mí me dio nivel 2, corregir o adoptar medidas de control y no es aceptable control específico. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, entonces el ejercicio nos dice, laboratorio clínico gamma frente al factor de riesgo biológico le asigna al personal tapabocas, y todas las medidas de control, ¿cierto? Entonces dejamos el espacio en blanco porque tiene todas las medidas probables frente a ese peligro, ¿cierto? Nos dice, los efectos pueden generar incapacidad permanente parcial. Si usted se dirige al NC, incapacidad permanente parcial sería un 60, ¿cierto? Incapacidad permanente parcial. Sí, incapacidad permanente parcial sería un número 60. Así lo tenía la compañera. No recuerdo muy bien. Sería un 60 en esta parte. Sí, profe, así lo tenía. Entonces, muy bien, muchas gracias. Entonces, recuerden que como ND no tenía valor, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar el nivel de exposición que se me lo salté. Dice, el personal está expuesto varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Sería un 4. Entonces pasaríamos el NE, que es el 4, para el NP. El NP tendría una valoración de 4. Y el NC habíamos dicho que era 60, ¿cierto? Y multiplicamos el 4 por el 60 y nos da, multiplicamos el 4 por el 240, profe. 240, muchísimas gracias. Y 240 estaría entre 150 y 500, que es 2, corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Y el 2 es no aceptable o aceptable con control específico. Listo, así es el ejercicio en realidad. No recuerdo si la visualización del ejercicio de la compañera estaba así. No está así, lo corregimos. Sí, profe, estaba así. Muy bien, Pues lo muchas teníamos gracias. así todos. Muy bien, muchas gracias. ¿Me recuerda los apellidos y nombres la niña que participó hace un momento? Uribe Luz, Uribe. Uribe Cañas Luz, sí Muy señora. bien, muchas gracias. Profe, qué pena, una pregunta. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo también estaba viendo que ahí abajito del cuadro dice pues que, por ejemplo, porque este es un riesgo biológico. Entonces hay un anexo D que es de valoración cuantitativa de los peligros higiénicos y no sé qué, y hay un anexo C que también se refiere a estos riesgos biológicos. Entonces, por ejemplo, que dice 2 exposición de medida 2 al 10% o 50% del límite de exposición ocupacional. Eso solamente es para los riesgos biológicos.
Entonces, qué por ejemplo, parte? si Dígame por favor en qué parte. si este caso no fuera riesgo biológico, lo podríamos hacer como el compañero Anderson dice, porque a mí también me quedó pues esa duda. Si no fuera No, riesgo biológico, lo podríamos saltar de una vez al nivel 4 de riesgo. no, jóvenes, indiferentemente del peligro que estemos analizando o del factor de riesgo, es importante analizar todos los aspectos. Les voy a poner un ejemplo para que miren de qué hablo. Vamos a hablar en torno a un peligro, a dos peligros, uno biológico para seguir el ejemplo que usted menciona y uno, por ejemplo, químico para que miren que indiferentemente del peligro, tengo que contemplar todos los aspectos. Y ese ejemplo es el siguiente. Ya yo les había mencionado lo de el asbesto, ¿cierto? De Eternit, de que ellos están expuestos al amianto y que la inhalación de esas partículas produce cáncer y toda la historia que ya les conté. Bueno, ellos usan elementos de protección personal, ¿cierto? O sea que el nivel de deficiencia de ellos podría ser nulo incluso, porque la empresa hace todo lo posible. Les da tapabocas con filtro, les hace cambiar la ropa cuando van a salir de la empresa hacia su casa, hace todas las medidas posibles, ¿cierto? Sin embargo, pese a que el nivel de deficiencia puede ser nulo, el nivel de exposición puede ser alto, porque a pesar de que él esté con todo ese elemento de protección personal, está expuesto todo el día, por ejemplo, al peligro o al factor de riesgo de la inhalación de la partícula. Sumado a esto, pese a que haya un tapabocas con filtro, la fibra es tan pequeña que pasa a través del tapabocas. Entonces no puedo contemplar solo el nivel de deficiencia y ya, tengo que contemplar el tiempo en que el trabajador está y qué tan letal es el efecto. Si yo solamente me centro en las medidas de control, estaría haciendo un análisis parcializado del riesgo. Por eso tengo que contemplar la exposición y el nivel de consecuencias. Esto con un riesgo químico. Si vamos a un riesgo biológico es algo bastante similar, pero lo voy a poner también como ejemplo para que miren que indiferentemente del peligro es importante hacer un análisis holístico para evaluar correctamente el riesgo. Y son los pacientes de aislamiento, ¿cierto? Las personas que tienen una condición de aislamiento, el personal asistencial que los atiende tiene todas las medidas que existen para evitar el contagio, ¿cierto? Por ejemplo, un paciente con tuberculosis o con otra enfermedad contagiosa, el médico y el personal asistencial tiene todas las medidas, pero no basta solamente con analizar qué tantas y qué tan buenas son las medidas, sino que es importante mirar qué tan contagioso o qué tan grave puede ser el efecto o la consecuencia de exponerme a ese peligro, qué tanto tiempo estoy expuesto, porque no es lo mismo un médico internista que va a un momento breve a atender al paciente que una enfermera que está constantemente visualizando al paciente. Entonces, el tiempo de exposición es un factor determinante para que el peligro pueda generar un efecto. Entonces, yo no puedo dejar ni de riesgos de lado esa parte de la exposición, del tiempo de exposición y de las consecuencias que se puedan derivar del peligro. Dirán ustedes, entonces, ¿por qué esa norma lo pone así? Chicos, son perspectivas de análisis del riesgo. Precisamente por eso yo decidí dividir el análisis del nivel de deficiencia porque podía ser ambiguo y además el formato me permite analizar el nivel de consecuencia de manera separada. Entonces, hay que analizarlo todo, indiferentemente de si es un higiénico, de si es un físico, un biológico, no importa, hay que hacer un análisis bien completo. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tenemos frente a la actividad jóvenes de la evaluación del riesgo? Bueno, les comento algo antes de que se me pase. Jóvenes, esta GTC 45, esa norma en la que nos basamos para evaluar el riesgo, es una norma internacional, se utiliza en varias partes y está traducida al español y adaptada pues a las cuestiones de nuestro país, ¿cierto? A la legalidad y todo estos aspectos de la matriz de riesgos y los requisitos para el sistema de gestión, pero es una norma que se emplea en varios países para hacer esta evaluación del riesgo.
Bueno, otra cuestión ya aparte del tema, antes de que se me olvide, yo voy a abrir un foro para que usted ponga su contacto, número telefónico y nombre para efectos de yo darle esos contactos al asesor. Recuerda que yo les hablé de un diplomado de plan de emergencias. Bueno, la forma en que él les va a hacer llegar la información va a ser a través del teléfono, el WhatsApp o el teléfono celular. Entonces yo no lo he creado, ahorita voy a crear el foro para que usted ponga ahí su nombrecito y el teléfono. Ya yo esa información se la paso al asesor para que él les dé la información del diplomado. Ahora, es solamente información lo que les va a dar, no es que ya tiene una deuda por haber puesto el teléfono allí, no. Él va a tomar ese teléfono y le va a dar información, ya luego usted decide si hace o no el diplomado. Listo, Luz, ¿qué vas a decirnos? ¿Tienes algo que comentarnos? No, profe, la manito había quedado levantada y ahorita ya resolví la duda del Bueno, listo. riesgo. Listo, Era no hay eso. problema. Patricia, las personas que quieran recibir información sobre el diplomado, si no le interesa recibir información, no es necesario que lo ponga, solo los que quieren que les dé información sobre el diplomado. Listo. Bueno, jóvenes, vamos ahora. Profe, qué pena una pregunta. Sí. ¿Esa que estamos manejando para riesgos se actualiza cada cuánto o la actualizan cada cuánto? Esa norma, Sí, señora. esta es la más actualizada, una en el 2010, pero en realidad no hay una frecuencia de actualización. La actualización que hicieron a esta de 2012 se debió a algunos errores que habían. Por ejemplo, en la tabla del nivel de probabilidad, que es una multiplicación, habían varios, de hecho, varios resultados que no correspondían, pues, o sea, estaban mal calculados. Y también había otro errorcito en el nivel de exposición, estaba repetido, decía continuo y continuo, o sea, no había una diferencia entre los niveles de exposición. Entonces, la actualización se debió a la corrección de esos errores, más no a que tenga que actualizarse con cierta frecuencia, no. Una fecha. No, Listo, no profe, es gracias. con mucho gusto. Bueno, jóvenes, entonces vamos a mirar una temática que se llama identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Vamos a mirar este tema, jóvenes, que es relacionado con los factores de riesgo, la evaluación del peligro y todo eso que ya estamos mirando. ¿Listo? Esta identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos antes se llamaba panorama de factores de riesgo. Antes se llamaba panorama de factores de riesgo. ¿Qué es eso de la identificación de peligros? Bueno, es una herramienta que deben de implementar todas las empresas para hacer un diagnóstico de los peligros que están presentes en cada una de las áreas, evaluar ese peligro, ¿cierto? Evaluar con este método que yo les acabé de explicar, evaluar el peligro y luego proponer unas medidas para mejorar esta situación que haya dentro de la empresa. Entonces, esa identificación de peligros es una herramienta de carácter obligatorio. Todas las empresas la deben de hacer, ¿cierto? A la luz del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, deben de hacer esta herramienta que consiste, repito, en un diagnóstico que se hace área por área para mirar qué peligros hay presentes. Se evalúa el riesgo como lo aprendimos a hacer con la GTC 45 y luego se proponen unos controles para mejorar esa situación que haya dentro de la empresa. Esa identificación de peligros se debe actualizar. Se actualiza cada año. Normalmente se actualiza cada año, pero también se actualiza cada que ocurre un accidente de trabajo mortal.
También se actualiza cuando hayan cambios como compra de maquinaria, un nuevo proceso, cierre de un proceso o cierre de un área o apertura de un área o compra de una maquinaria. Entonces, cuando hayan cambios, mejor dicho, cuando hayan cambios que agreguen nuevos peligros o que anulen peligros. Vea, antes trabajábamos con una máquina, mm, que generaba la probabilidad de atrapamientos y enganches, y ya dejamos de utilizar esa máquina, ya hacemos el proceso de manera manual. Entonces, mire que eso anula el peligro mecánico. Entonces, ese cambio amerita una actualización en la identificación de peligros. Cuando hayan este tipo de cambios, se debe actualizar esta identificación de peligros. Bueno, vamos a mirar cuáles son esos pasos para realizar la identificación de peligros. El primero es la obtención de la información. ¿Cómo así, jóvenes, que obtención de la información? Sí, es muy sencillo. Vean, la empresa captura la información, pero ¿qué información? Relacionada con los peligros que hay en cada área, cuántos trabajadores están expuestos. Hace una etapa de recopilar la información y para esto utiliza una lista de chequeo. Utiliza una lista de chequeo, entonces van área por área, van con la lista y dicen, bueno, en el área de recepción, a ver, tenemos el riesgo físico, entonces sí, el ergonómico, van señalando área por área qué peligros están presentes. De esa manera capturan o recopilan la información, así obtienen la información. Paso siguiente es la matriz de identificación de peligros. Matriz de identificación evaluación y valoración de los riesgos. ¿Qué hacemos acá? Acá plasmamos la información que obtuvimos con la lista de chequeo. Digamos que acá vamos a condensar u organizar todo lo que obtuvimos con esa lista de chequeo. Le vamos a dar una estructura, un orden a toda esa información que capturamos con la etapa anterior. El siguiente paso es la matriz de intervención. La matriz de intervención. ¿Qué es esto, jóvenes? Es simplemente con la información que obtuve en el paso anterior, yo voy a proponer medidas. Yo en la matriz anterior lo que dije fue el diagnóstico, ¿cierto? Así está la empresa, así. Ahora voy a proponer medidas para mejorar esa situación que tiene la empresa. Eso es matriz de intervención. ¿Cómo mejoro yo esa situación que encontré? Finalmente, hacemos un cronograma de actividades. El cronograma de actividades es establecer fecha y encargado a las medidas que propusimos en la matriz de intervención. Es como un cronograma de actividades. Vamos a decir quién, cómo, cuándo se va a realizar esas medidas propuestas en la matriz de intervención. Estos son los pasos para desarrollar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Bueno, jóvenes, ustedes van a realizar una actividad que se llama así, identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, aplicando estos pasos. Y para la aplicación de estos pasos vamos a utilizar un formato. Ya se los voy a presentar. Ese formato es este. Esta plantilla en Excel que les estoy mostrando tiene 3 pestañas: obtención de la información, identificación de peligros y cronograma de actividades. Dirá usted, bueno, le falta un paso a la profesora allí porque eran 4 pasos, no 3. Es verdad, pero acá en este paso
que es la identificación de peligros, está fusionada las dos matrices, la parte de la identificación de peligros y la parte de la matriz de intervención. Listo. Bueno, jóvenes, entonces, ¿cómo se diligencia esto? Lo que van a hacer ustedes es que ustedes van a elegir una empresa real, ¿cierto? Ojo, una empresa real o su casa. Puede hacerlo también de su hogar, pero le sirve cualquier empresa. Profe, puede donde uno trabaje. Cualquiera le sirve donde trabaje, en la tienda de la esquina, donde usted arregla las uñas, donde manda a arreglar la moto, cualquiera. Listo, cualquier empresa es útil. Pero sí es muy importante que sea un escenario real, no algo ficticio, sino algo que sea real. Puede ser de su casa, si no tiene la posibilidad de hacerlo sobre una empresa, lo puede hacer sobre su casita. Les voy a poner un ejemplo de cómo vamos a hacer esta actividad. La pueden hacer en parejas, ¿cierto? La pueden hacer individual, como gusten. De las dos formas estaría bien. En parejitas o individual no hay ningún problema. Vamos a seleccionar acá, vamos a más bien a diligenciar toda la información que nos piden. Fecha de aplicación de la herramienta, ponemos la fecha de hoy o de mañana, cuando empecemos a hacer la actividad. Nombres y apellidos de los encargados. Aquí van a ir sus dos nombres y sus dos apellidos. No me pongan solamente un nombre porque pues solo le pondría la nota a solo una persona. Los dos nombres. Cuando me vayan a enviar el trabajo, no me lo envíen los dos. Envíenmelo uno solito. Y acá ponen los dos nombrecitos. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más nos preguntan acá? Nombre de la empresa. Allí usted va a poner cuál es la razón social o el nombre de la empresa. Tipo de instrumento de evaluación. Esto es una lista de chequeo. Ah, bueno, ahí ya estaba. Qué vergüenza. Ahí ya está. Tipo de instrumento de evaluación, lista de chequeo. Listo. Eso es todo. Esa es la información inicial. Por acá hay fecha de actualización, pero esa no la diligencia. Creo que en algún campo de estos hay fecha de actualización. Recuerde que la identificación de peligros se actualiza cada año, cada que ocurre un accidente mortal y cuando hayan cambios en la empresa. Pero entonces usted no va a hacer una actualización, sino que va a crear la herramienta. Por eso va a poner fecha de aplicación de la herramienta, la fecha de hoy o de mañana, según si empezamos hoy o mañana. Bueno, yo voy a poner un ejemplo de una empresa de fabricación de calzado, ¿cierto? Vamos a poner acá calzado XD, así se llama la empresa. ¿Qué voy a hacer yo acá? Voy a poner todas las áreas o los procesos que tenga la empresa. Entonces yo voy a poner el área de corte de piezas, ¿cierto? Aquí en el área donde se cortan las piezas para el calzado. Acá voy a poner el área de compras. Voy a poner el área de almacenamiento, de distribución. Voy a poner el área de control de calidad. Voy a poner el área de proveedores. Acá pongo las áreas de la empresa, los procesos. ¿A qué me refiero con procesos? Hay empresas que no están divididas por áreas físicas, sino por procesos. Por ejemplo, un salón de belleza. Al lado de la que está haciendo manicure está la que arregla el cabello y no están divididos en áreas físicas, sino en procesos. Entonces, manicure y pedicure, corte y cepillado, si me hago entender, aunque no estén divididas físicamente, hacen actividades diferentes. Bueno, una vez ya puse todas las áreas acá, voy a indicar qué peligros están presentes en cada área. Entonces yo tengo acá, en corte de piezas voy a poner que está el peligro mecánico. Lo puedo rellenar o lo puedo marcar con una X. Está el ruido porque la máquina hace mucho ruido. La vibración, pues porque las máquinas tienen motor y genera vibración. También produce calor, también produce riesgo químico porque están utilizando pegamentos que generan la exposición a riesgo químico.
eléctrico porque utilizan elementos pues, que generan, necesitan de electricidad para poder funcionar. También están expuestos a riesgo psicosocial porque trabajan bajo presión, la carga estática por las posturas que tienen que adoptar. A cada cuadro le pone solo un color. Indiferentemente no sé si entendí bien la pregunta, indiferentemente de si es rellena el cuadro hacia una X, lo que vamos a indicar es el peligro, ¿cierto? Luego vamos con el área de compras. ¿Qué peligros están presentes en compras? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que está presente el factor de riesgo psicosocial. Yo puedo marcar con una X también psicosocial. El público porque pueden haber golpes, insultos, esfuerzos porque le toca pues cargar la mercancía una vez hace la compra, etcétera. En almacenamiento, ¿qué peligros están presentes allí? Entonces, están presentes en almacenamiento el peligro del ruido, porque está cercano al área de corte de piezas, la vibración, el frío. Yo voy señalando, chicos. La idea es señalar acá los peligros presentes en cada área. Listo. Sea con una X, una bolita, lo que usted prefiera, un color, pero indicar que en cada área hay unos peligros. Listo. ¿Esta parte está clara? Sí, profe. Bien. Esa es la parte de la obtención de la información, captura de la información. Cuénteme. ¿Sí? Dale. Hola. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, discúlpenme. Una vez obtenemos la información, a través de esta lista de chequeo, la vamos a organizar en la siguiente matriz. Toda esta información, la idea es pasarla acá, ¿cierto? A la siguiente matriz. Pero yo solo les voy a pedir 8 factores de riesgo en total. 8 en total. Sea de una sola área, sea de varias áreas. Me hago entender. Yo voy a empezar con esta área, entonces yo digo, bueno, corte de piezas, voy a empezar con mecánico, ruido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, listo. Ahí tengo ya mis 8 factores de riesgo. Eso es lo que voy a trabajar acá. Hacia acá hayan varias áreas y hayan varios peligros. Solo les exijo 8 peligros analizados acá. Les voy a poner un ejemplo. La primera área que tengo es corte de piezas. Entonces yo aquí voy a poner en actividad corte de piezas. Corte de piezas, ¿cierto? Esa es mi actividad o mi área. ¿Qué actividades se hacen allí? Entonces se cortan las partes para elaborar el calzado. Listo. Tareas. Digamos que va descendiendo en nivel. Primero, el nombre del área. Luego, la actividad macro o las actividades macro que se hacen allí. Corte de piezas, se cortan cada partecita. La capellada, la suela, cada pieza del zapato. Las pequeñas tareas son, por ejemplo, corte de las piezas de tela con las tijeras. Puede ser otra tarea, cortar con entonces cortar con un elemento más contundente la suela del calzado. Digamos las pequeñas tareas necesarias para hacer el corte de las piezas para elaborar el calzado. Voy descendiendo en niveles. Zona o lugar, voy a poner el lugar físico donde está ubicado ese corte de piezas. Puedo poner acá, por ejemplo, primer piso. Está ubicado en el primer piso. Calor. En el primer piso. Bueno, factor de riesgo y descripción. ¿Qué vamos a poner acá? Si chicos, las áreas las ponen ustedes. Esto que yo estoy haciendo acá es un ejemplo.
Entonces acá factor de riesgo, mire que aquí el primero que tengo en obtención de la información es mecánico. Entonces yo voy a poner acá condiciones de seguridad. Condiciones de seguridad. Recuerde que así se llama el factor de riesgo y lo pueden verificar en la norma, en esa misma GTC que estábamos mirando. Ahí está. A ver, no les estoy compartiendo. En esta norma de la GTC, miren la parte de abajo, ahí están las tablitas de donde están los factores de riesgo. Entonces acá tenemos condiciones de seguridad, mecánico, elementos, partes o piezas de máquinas o herramientas que para trabajar, eléctrico, es más pertinente el primero, ¿cierto? Mecánico, elementos o partes de máquina, herramientas o equipos. Igual usted le puede agregar esta descripción y complementarlo con su argumento para que sea más clara la explicación. Puede poner, por ejemplo, herramientas cortopunzantes. Listo, esta información ustedes la tienen en su cuaderno porque ya fue una de las explicaciones cuando veíamos los conceptos básicos, ¿cierto? Sí, se pueden guiar con la GTC 45, claro. Bueno, entonces ponemos acá al ladito efectos a la salud. Entonces vamos a poner cortes, pinchazos, lesiones en la piel. Listo, cortes, pinchazos, lesiones en la piel. Actividad rutinaria, ¿sí o no? Una actividad rutinaria es aquella que yo hago todos los días la misma actividad. Entonces, en mi ejemplo voy a poner que sí es una rutina porque esta actividad de cortar las piezas se hace todos los días. Luego tengo acá número de expuestos. ¿Cuántos chicos, cuántos trabajadores están realizando el proceso de corte? Voy a poner que hay 10. Chicos, acá quiero explicarles una cosa muy importante en lo que son las horas de exposición al día. Son las horas de exposición al peligro. Ojo, no son las 8 horas de trabajo, no necesariamente. Si el trabajador está a las 8 horas expuestos al peligro, sí, ponga 8, como en mi caso. Pero si él no está a las 8 horas de su trabajo expuesto al peligro, ponga menos, así su jornada sea de 8 horas. Un ejemplo, este señor también está expuesto, los de cortes también están expuestos al público, al factor de riesgo público, porque el jefe puede de pronto regañarles, insultarles, ¿cierto? Alguna modalidad de maltrato laboral, pero esos regaños no son siempre, digamos que son 2 horas de exposición promedio al día. Entonces mire que no va a poner las 8 horas porque pues no hay cuerpo que aguante, ¿cierto? Un jefe que le esté insultando y regañando las 8 horas, ¿cierto? Entonces voy a poner el tiempo, pero de exposición al peligro, ¿de acuerdo? Si hay coincidencia entre el horario laboral y la exposición, pues bueno, dejamos las 8 horas. Bueno, aquí vamos a poner el sistema de control, pero ojo, el actual, el control que haya en el momento. Sí, qué pecado de un trabajador que lo regañen tanto. Sistema de control actual, lo que haya en el momento. Ojo, lo que haya en el momento. Acá no invente nada, ¿cierto? Usted va a observar si hay control, ¿cierto? Entonces yo lo estoy haciendo en mi casa y puse factor de riesgo químico por un escape de gas. Y yo miro a ver si las personas de la cocina, si soy la que hago los alimentos, mi mamá o alguien, o mi esposo, que es el que cocina, entonces yo voy a verificar, ¿será que está haciendo algún control? Baja la llave del gas cuando no se está utilizando o alguna cosa. Usted visualiza si hay algún control, si no hay, no ponga nada acá si no hay control. Acá no es la parte donde usted va a proponer, no. Eso es lo que hay en el momento.